Vale, sí se escucha, dice. El tema, el tema de esta noche es lenguaje y literatura, la disertación, el debate y la tertulia. El contenido, he tratado de ser un poco breve, pero creo que les va a quedar súper claro. He puesto definiciones de los tres conceptos, las características, las vamos a tocar también, las personas que intervienen y la estructura. Para empezar, permítame un momentito. Para empezar vamos a hablar sobre la disertación. ¿Ya antes habían escuchado algo sobre la disertación? ¿O es un término nuevo? Bien, la disertación es un ejercicio de argumentación normalizado, organizada generalmente en tres partes, las cuales son una introducción, un desarrollo y una conclusión. Responde a una pregunta o a un planteamiento previo. En cuanto a las características, la disertación expone de manera congruente una perspectiva sobre un tema de interés para los receptores, sustenta la exposición mediante una estructura lógica argumentativa, tiene un tono más natural que el discurso y puede plantear interrogantes y reflexiones más que respuestas y soluciones. Para empezar, quisiera preguntarles cuál sería entonces la diferencia entre un discurso y una disertación, porque si leemos las características, se parecen un poco. No sé si tienen alguna idea. Pueden escribirla o me avisan si desean que les activemos el micrófono. Diferencia entre discurso y disertación. Veo que Paola está escribiendo. Vamos a esperar un momentito. Vamos a esperar. Veo que Paola sigue escribiendo. Diferencia entre discurso y disertación. Paola comenta que el discurso es más formal y no es tan extenso como puede ser la disertación. Es una idea, dice. Sí. Vamos a ver. Otra de las características es que, por ejemplo, el discurso es una exposición oral sobre un tema específico y de igual manera que la disertación se hace ante el público, pero con el discurso se trata de convencer al público y la disertación es más como para hacer reflexionar, como hacer razonar. ¿Qué temas entonces podríamos utilizar en una disertación? ¿Cuál sería un buen tema para una disertación? Un tema que haga reflexionar o razonar. Paola me dice que puede ser el aborto. Veo que Mario también está escribiendo, vamos a esperar. Un tema para reflexionar. El tema del medio ambiente, muy bien, sí. Yo creo que también un tema fácil, súper sencillo para reflexionar podría ser, por ejemplo, ¿a qué actividades deberíamos dedicarles más tiempo? ¿Y a cuáles actividades les dedicamos más y deberíamos dedicarles menos? También no sé si han escuchado
Una frase viene de un autor que creo, si no me equivoco, se llama Stuart Miller, que decía más o menos así sobre qué es más o qué es mejor, ser un humano satisfecho, no, ser un humano insatisfecho o un cerdo satisfecho. ¿A qué le suena eso? No sé si lo habían escuchado antes. ¿Han visto una película que se llama Héctor en busca de la felicidad? Eso también explica un poquito Mario dice que es una nueva frase. Ajá. La frase dice, ¿qué es mejor, ser un humano insatisfecho o un cerdo satisfecho? Y en lo que consiste es si es mejor permanecer en el desconocimiento de algún tema y estar feliz porque no sabes realmente de qué se trata o las partes oscuras que no conocías, o conocer la realidad y volverte un humano insatisfecho e infeliz. Aunque yo siento que a veces también conoces la realidad y tampoco sos el más infeliz del mundo. ¿Ustedes qué creen? ¿Es mejor no investigar y permanecer felices? ¿O conocer el tema y volvernos infelices? En esa película que les mencionaba, Héctor dice que la felicidad es no conocer la verdad completa. Y tiene un poquito de lógica, creo yo. Si quisieran leer un libro para reflexionar, les recomiendo mucho un libro que se llama Blanco Bueno busca negro pobre. Vamos a continuar. La estructura de la disertación. Como les mencionaba antes, la estructura o el método a seguir es, primero debe hacerse una entrada. ¿Qué es la entrada? Es la puesta en escena del tema. Y el tema debe captar la atención o debe despertar curiosidad en los espectadores. La siguiente es la exposición. En la exposición se presenta la perspectiva que vas a dar acerca de ese tema y el enfoque o la reflexión que pretendes que se logre. Seguimos con el desarrollo y el desarrollo se debe elaborar, en el desarrollo se debe elaborar como las ideas con una estructura o con una secuencia lógica de lo que vas a tratar, presentar ejemplos que permitan ir guiando al espectador o al oyente acerca de la misma reflexión. Los aspectos centrales, que ya para ir finalizando, en los aspectos centrales, antes de dar por terminada la disertación, tenés que volver a mencionar como el enfoque que le quería dar a la disertación. Y las conclusiones, que ya es una reflexión breve acerca de la idea central. Los pasos de la disertación vienen siendo así como unas reglas. No se debe leer. Se han fijado que el discurso se lee, aunque no, o sea, no es muy exagerado porque tampoco están con el papelito, pero lo tienen ahí como respaldo, ¿verdad? Como apoyo y en algún momento para recordar.
Se tiene que hacer un buen uso del tono de voz, debe modular, tener buena dicción y utilizar un volumen de voz adecuado. Deben eliminarse las muletillas. Han escuchado que hay personas que dicen lo que es tal y tal cosa. Ahora vamos a hablar de lo que es la disertación. Yo tuve una compañera que hacía eso. Siguiendo, hay que utilizar un tono de voz variado, porque de acuerdo a cómo ustedes hablen, pueden, ¿cómo se llama? Pueden hacer que el espectador, pueden lograr como más curiosidad o que el espectador les preste más atención. Deben gesticular, deben hacer uso de sus manos, hacer gestos para ganar atención. Bien, ahora vamos a hablar sobre la tertulia. ¿Qué es una tertulia? ¿Ya han estado antes en una tertulia? Chicos, no se me vayan a dormir. Bien, la tertulia es una reunión de personas que se juntan habitualmente para conversar o discutir sobre una determinada materia o sobre temas de actualidad, normalmente en un café o públicamente en un programa de televisión o de radio. Los programas en donde se trata temas pueden ser de interés social, más que todo, no sé si se han fijado, son programas juveniles, ahí se realizan tertulias, porque son reuniones de carácter informal y se conversan temas de interés común, puede ser un tema artístico, un tema social, un tema político, pero solo es para dar su punto de vista acerca de ese tema. Las características son que son reuniones de carácter informal, como les mencionaba, tienen lugar de manera periódica y se dan entre amigos o conocidos. Vamos a continuar entonces sobre qué es un debate. Y el debate es un acto de comunicación o discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. El que sea más completo se logra a medida que los argumentos expuestos vayan aumentando en cantidad y en solidez de sus motivos. Al final de todos los argumentos expuestos por cada una de las personas, el intermediario deberá llegar a un acuerdo fijo. Y Paola me mencionaba acerca de un tema que ella me decía que se podría utilizar en la disertación. Yo creería que se puede usar más en un debate, porque podemos utilizar estadísticas para probar o para argumentar estar a favor o en contra del aborto. No sé qué piensan ustedes, cuál otro tema podría ser usado en un debate. ¿Qué otro tema podría ser usado en un debate? ¿Y qué tema podría ser usado en una tertulia? ¿Todavía me escuchan? Sí, Paola está escribiendo. Vamos a esperar a ver qué nos dice Paola. Paola me dice que en la tertulia podría hablarse sobre la situación económica del país en estos momentos. Sí, sería un buen tema de conversación, porque no es un tema para discutir, sino para dar puntos de vista.
Mario me dice que un debate podría ser la delincuencia en nuestro país. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podría utilizarse ese tema en un debate? Lo que sucede es que en un debate debe haber, Paola dice que sí. En un debate debe haber como alguien a favor y alguien argumentando en contra. Por ejemplo, el aborto puede ser un buen tema para debate porque hay muchísima gente que está a favor y hay muchísima gente también que está en contra del aborto. Paola está escribiendo, vamos a esperar. Mario me pide palabra. Exacto, Paola. Ese tema sí sería así como para un súper debate. Mario, ya le habilitamos su micrófono. Ok, muchas gracias. Dígame. Sí, pienso que desde el debate, el aborto y ese que acaba de decir Paola de la Sí, de la legalización de legalización. matrimonios son Para el- bastantes, que hay muchas personas en estos tiempos que están a favor sí, y otras que están en contra. Al igual, la delincuencia en nuestro país, yo paso leyendo también que hay muchas personas que están a favor que la delincuencia está bajando y hay otros que piensan que sigue igual el país. Entonces exacto, pienso que sí. son tres temas que Sí, son, en ese punto de vista, sí, Mario. sí, Sí, porque matrimonio gay en, y aborto son perdón, dos temas que sí. Matrimonio gay y aborto son dos temas que sí, para debatir son sí, sí, bastante exacto. polémicos. Y con respecto a la delincuencia, como no me había especificado, solo se me ocurrió el diputado que salió diciendo que pobrecitos los chicos, ¿verdad? Porque ellos vivían de la extorsión y ahora la familia de qué iba a comer. Ajá, Entonces pensé que correcto. se estaba yendo más por ese lado. Pero No, no, sí, no. hay muchísima gente que dice que las tasas han bajado, las tasas de delincuencia, y hay un montón de gente que dice que no, que se mantienen igual. Ah, correcto. Sí, tiene toda la razón. Gracias, Mario. No sé si tiene algún otro comentario. Eh, Pienso que para la tertulia serían más temas como más eh, cotidianos o más que todos estén casi no en contra de ningún otro, sino que todos a favor y poder no entrar Es en más algo para así como entretenerse, una sí, tertulia. Sí. Ujú. ajá, Sí, una tertulia es más para entretenerse. Y si se fijaron en los lugares en los que puede llevarse a cabo, puede ser en un café, en un bar, porque es algo más informal. ujú. Y cabal, las características dice que pueden ser entre conocidos o amigos. Exacto, veo que les está quedando bien claro. Lo felicito por estar un domingo a las 10 de la noche en la videoconferencia La ganas de aprender, y de pasar el examen. correcto. Estudien mucho. El otro día les recomendaba bastante realizar todos los cuestionarios porque yo estaba checando y a medida van avanzando, los cuestionarios no son solamente de ese tema, sino que son una retroalimentación desde el tema 1. Entonces yo les recomiendo realizar todos los cuestionarios. Bien, vamos a continuar entonces y vamos a
hablar acerca de las reglas para el moderador, porque en el debate debe haber un moderador. Quienes van a debatir deberán conocer plenamente el tema a debatir durante el debate. El moderador debe poner en práctica los siguientes puntos. Debe tener en consideración el objetivo del tema, anunciar el tema y ubicarlo dentro del proceso, describir la actividad, formular la primera pregunta y dar la palabra en orden aleatorio, indicar la importancia del tema. No sé si ustedes ya han sido parte de un debate, me imagino que en bachillerato tuvieron que hacer algún debate. Y en los debates no es solamente como llegar a platicar sobre su punto de vista como en la tertulia, sino que deben prepararse con argumentos, con estadísticas. Deben llegar súper informados sobre el tema del que van a debatir. Y defender su posición con buenos argumentos, ¿verdad? Veo que Andrés Jiménez está escribiendo, vamos a esperar. Paola dice que sí estuvo en un debate. ¿De qué hablaron, Paola, en su debate? Acerca del aborto. Ajá, es un tema muy controversial. Andrés Jiménez me pregunta cuál es la diferencia entre el mediador y el moderador. Prácticamente tienen las mismas funciones, Andrés. Siempre, por ejemplo, para dar inicio, pero que quede bien claro que en el debate hay un moderador. En las tertulias no, porque en el debate creo yo que es algo más formal, y si usted obviamente está a favor y tiene a alguien en contra, las dos personas van a querer hablar al mismo tiempo, ¿verdad? Y contradecir lo que la otra persona está diciendo. Entonces, el moderador, para empezar, tiene que dar una introducción acerca del tema que se va a tratar, tiene que darles la palabra, ir midiéndoles el tiempo de lo que tienen que hablar, cada parte. Entonces, sí, tienen las mismas funciones. Continuamos con los pasos a seguir durante la realización del debate. Y el primer paso es el planteamiento del tema o problema a discutir. El segundo es la organización de equipos de trabajo. No sé si su debate lo hicieron así, Paola, pero cuando yo estuve en uno, medio salón, creo que mi tema era acerca de la inyección letal. Entonces, medio salón estuvo a favor y medio salón estuvo en contra. Y algunos compañeros fueron moderadores. El siguiente paso es preparar participación para el debate, hipótesis y tesis planteada. ¿Cuál puede ser una hipótesis del aborto? ¿Cuál podría ser? Acerca de ese tema. Sí, una hipótesis podría ser, como me dice Paola, Paola me dice la muerte de la mujer. Y sí, podría suponerse que al aprobar el aborto se disminuirían la tasa de mortalidad de mujeres en El Salvador, por ejemplo. Bien, vi que alguien estaba escribiendo, pero creo que ya no.
Continuamos entonces con el siguiente paso, que ya es en sí la acción, ¿verdad? La realización del debate. Y el moderador debe ayudar a completar el tema, debe hacer de vez en cuando retroalimentaciones desde el inicio, de las estadísticas que ha presentado una parte, del argumento que dio la otra parte. Bien. Y he puesto acá características de las tertulias y el debate, son súper parecidos, pero espero que les esté quedando claro. Y las características de la tertulia es que está basada en el diálogo. Su único objetivo es intercambiar ideas u opiniones. El emisor es múltiple porque pueden haber muchas personas en la tertulia y requiere cierta planificación. Por ejemplo, un grupo de amigos puede reunirse para platicar acerca de una obra que vieron. Y recuerden que las tertulias se hacen de manera periódica. Entonces, no es como tan informal como una reunión con amigos y se habla de cualquier tema, pero sí tiene cierta planificación. Por ejemplo, pueden mandar unos minutos antes el tema de lo que de lo que van a hablar. Y las características del debate, está basada en el diálogo también. Su objetivo es llegar a una conclusión. El emisor es múltiple y requiere también, yo creo que el debate requiere más planificación que la tertulia. Continuamos y vamos a hablar acerca de las personas que intervienen en ambos. En la tertulia participa el moderador y las personas pertenecientes al mundo intelectual o tertulianos o contertulios, como ustedes quieren llamarlo, que son las personas que se hacen presentes. Y en el debate, moderador, participantes y el público. En cuanto a la estructura, en la tertulia se hace una presentación general del tema, hecha por el moderador, presentación de los participantes, exposición de las ideas y opiniones de los participantes. Y la despedida es a cargo del moderador. Es como algo más, no sé, algo como más fresco, más relajado. En cuanto al debate, se hace una presentación general también que es realizada por el moderador. La postura, el moderador también hace énfasis en la postura que define cada participante o que defiende. Y como les mencionaba, debe haber posturas opuestas en un debate. El paso número 3 es el intercambio de opiniones e información y las conclusiones finales. En el debate se debe llegar a una conclusión y debe como tomarse la decisión de qué parte ganó el debate. Y con esto finalizamos. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, vamos a ver. Quiero preguntar otra vez cuál es el discurso. ¿Cuál es la diferencia entre el discurso y la disertación que mencionamos al inicio? Paola está escribiendo. Vamos a esperar un momento. Paola sigue escribiendo y Andrés.
Paola pregunta, ¿por qué una de las características se dice que es abierto al público, pero por qué se le llama debate cerrado? Sí, puede ser de dos formas, aunque si se dan cuenta, por ejemplo, los debates presidenciales, el público somos todos los espectadores. Entonces, se dice que es cerrado porque en el lugar solamente están como los candidatos a la presidencia. Andrés pregunta, excelente pregunta. Andrés Jiménez, me dice Andrés, en la parte donde dice que el moderador debe de completar el tema, ¿lo hace en base a los presaberes o a conclusiones del expuesto en el debate? Fíjense que en los debates que ustedes ven en la tele, no se da como una conclusión de que esa persona ganó, esa persona estaba en el error, ¿verdad? Porque no lo van a hacer quedar mal ante todos nosotros. Pero sí, en el debate debe hacerse la conclusión en base a quién presentó mejores argumentos y quién presentó estadísticas sobre eso, porque, por ejemplo, en mi tesis yo hablo sobre que las mujeres o sea, que existe siempre una brecha salarial entre hombres y mujeres. Y no es inventado, o sea, es algo que existe y están las estadísticas. Porque bastante gente dice que es un tema así como que no está pasando, pero sí está pasando. Entonces, la persona que modera, el moderador, tiene que dar las conclusiones en base a estadísticas, en base a argumentos respaldados, en este caso ¿cómo se llama este documento? Pero es un documento que se hace cada año. Por ejemplo, cuando son generalmente los estadísticos, es la Digestic quien lo maneja. Y Mario me dice acerca de qué es, yo les mencionaba sobre cuál es la diferencia entre discurso y disertación, y Mario dice que el discurso es más informal. Y vamos a ver, Mario sigue escribiendo. Y lo que sucede es que en el discurso de la disertación es similar. Es una sola persona la que da la ponencia, pero en el discurso el ponente trata de convencer al público, trata de convencer al espectador. Si se acuerdan de haber visto a Norman Quijano llorando en el anuncio, porque estaba tratando de convencerlos. Y la disertación es más para reflexionar. Les pongo estos ejemplos para que les quede bien claro, para que no les queden dudas. Mario está escribiendo un mensaje. La disertación es más sobre temas que los hagan reflexionar, que los hagan razonar acerca de, ¿estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal? Ajá, Mario me dice, eso iba a decir, es más para reflexionar, así es. La disertación es más para reflexionar. No sé, chicos, si quieren que les activemos el micrófono y quieran dar algún comentario acerca del tema. Me avisan y se los podemos habilitar.
También otra característica que les mencionaba sobre algo que podría diferenciar el discurso es que trata de dar como más respuestas, más soluciones. Y la disertación no, la disertación trata de dejar en el espectador preguntas y reflexiones. Andrés está escribiendo, vamos a ver. Andrés me pregunta cuáles han sido todos los temas tratados en esta conferencia, ¿verdad, Andrés? En esta conferencia hemos hablado acerca de la disertación. Yo toqué el discurso para que no se vayan a confundir porque tiene muchísima similitud. Hablamos sobre las tertulias y sobre el debate, que también se parecen, pero no es lo mismo. Han estado en todas las videoconferencias. Paola dice que un ejemplo de disertación podría ser cuando un pastor da un mensaje bíblico. Tienes razón. La deja pensando. Sale reflexionando de la iglesia, Paola. Una pregunta como de disertación podría ser también: si pudiera usted ver el futuro, ¿querría conocerlo? La de matemática terminó tarde, dice Andrés. La videoconferencia de mate. Los temas de matemática son súper largos. Chicos, cuando iniciamos, habían 5 personas en la videoconferencia. Las últimas 3 personas que se agregaron, ¿tienen alguna duda? ¿O en qué momento llegaron para hacer una retroalimentación de lo que se habló? Llegó hace 23 minutos. Creo que habíamos, quizás se perdió unos 15 minutos nada más, Andrés. Jonathan está escribiendo, igual yo, dice. Vaya, chicos, entonces las primeras diapositivas hablaban acerca de la disertación. Para hacer así un breve resumen, la disertación es como una ponencia y se hace de manera oral. Y en la disertación se tratan temas de reflexión. Se expone, por ejemplo, como les mencionaba, de manera coherente, la perspectiva, una perspectiva acerca de lo que usted desea que los espectadores o los oyentes reflexionen. Alguien me mencionaba el tema del medio ambiente. Ese sería un buen tema de reflexión. Y yo les hacía también comparación con el discurso, que no es lo mismo porque igual lo hace una sola persona, pero el discurso trata más de convencer al público, de convencer al oyente. En la disertación no se lee y en el discurso puede leer.
Si gustan, vamos a ver las primeras diapositivas acerca de la disertación, que fue lo que se perdieron. Acá está. Vale. Les mencionaba que la disertación es un ejercicio de argumentación normalizado, organizado generalmente en 3 partes, las cuales son introducción, desarrollo y conclusión. Y responden más a una pregunta o a un planteamiento previo. Las características. Expone de manera congruente una perspectiva sobre un tema de interés para los receptores. Sustenta la exposición mediante una estructura lógica argumentativa de ideas. Tiene un tono más natural que el discurso, porque de lo que se trata es de hacerlos reflexionar, y puede plantear interrogantes y reflexiones más que respuestas y soluciones, como les mencionaba. Entonces, ¿qué aporta una disertación? En la entrada les mencionaba que en la entrada se hace como la puesta en escena de lo que se va a tratar. En la exposición se presentan, ¿cómo les pudiera decir? En la exposición se presenta la perspectiva o el enfoque que usted quiere darle a ese tema. El desarrollo ya se presentan como la secuencia de las ideas, de lo que usted investigó, del argumento que tiene, para hacer reflexionar a las personas. Y en los aspectos centrales que se hace justamente antes de terminar la disertación, debe presentar nuevamente como los temas principales en los que deben centrarse o enfocarse, y la conclusión final, que como es más para reflexionar, debería terminar con una pregunta. En cuanto al discurso, como es más de convencimiento, se puede leer, y la disertación, como debe hacerse más natural, debe hacerse gesticulando, moviendo las manitas, haciendo gestos con su cara, utilizar un tono de voz variado. Estos son los pasos a seguir, lo que debe hacer en la disertación. Tener una buena dicción, utilizar un volumen de voz adecuado, eviten las muletillas, como les mencionaba. Hay personas que siempre dicen, ahora vamos a hablar de lo que es la disertación. Y les mencionaba lo que es un discurso. Debemos evitar eso, porque eso pierde, no sé, se vuelve aburrido y se pierde el interés. Eso fue lo que se perdieron acerca de la disertación y el discurso. Si tienen alguna pregunta, chicos, y si no, me avisan si quisieran que les habilitemos el micrófono, si desean hacer algún comentario. Les recomendaba a los chicos que se unieron que como sugerencia o como consejo realicen todos los cuestionarios de todos los temas, porque no solamente, bueno, los primeros temas sí, los primeros cuestionarios hablan específicamente del tema, del primer tema, por ejemplo, pero ya el cuestionario del tema 17 es una retroalimentación de todos los temas. Por si no pudieron
no sé, por si se inscribieron tarde al proceso y no han podido ponerse al día con los temas, yo les sugiero que realicen los cuestionarios. Me avisan si hay alguna pregunta o si desean hacer algún comentario. Si desean que se les habilite el micrófono. No olviden también que deben participar en los foros. Cada semana se lanzan preguntas en los foros. Pueden responder a esas preguntas o incluso ustedes pueden realizar nuevas preguntas. Si ya no hay dudas, chicos, nos vamos a quedar hasta acá entonces. Yo no veo que alguien esté escribiendo. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho su atención. Les deseo suerte en el examen que ya se acerca pronto. Estudien bastante. Gracias, Paola, gracias por habernos acompañado. Mario está escribiendo. Gracias, dice, ok. Gracias, chicos, por haberme acompañado. Espero que todas las videoconferencias les estén sirviendo mucho. Por si tienen alguna duda en cuanto al material, yo les aconsejo que lean primero el material y luego vean las videoconferencias. Por si se han quedado con una duda del material, lo pueden resolver acá. Y entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Pasen buenas noches, descansen. Veo que Mario está escribiendo. Esta semana vamos a seguir con las videoconferencias, entonces estén revisando el aula virtual, para que puedan ver qué días y a qué horas y participen. Participen, les va a servir mucho. Creo que todos los tutores estamos tratando de hacer las videoconferencias y de facilitarles o ponerles el tema súper sencillo para que les sea más clara la comprensión. Entonces, por si les ha quedado dudas del material, vean las videoconferencias y las resuelven ahí con el tutor. Bien, entonces nos vamos a quedar, chicos, hasta acá. Buenas noches, descansen.